más de 13 millones de electores. Culmina la fiesta de la democracia, donde Chile tuvo la mayor participación histórica para una elección, un fin de semana donde tuvimos que marcar en la papeleta gobernadores, alcaldes, concejales y cores. Hoy en el Chile que viene un capítulo especial donde analizamos todos los resultados, ganadores, perdedores y por supuesto los cambios en el mapa político tras la elección. Para esto lo hacemos con el director de Sube la News, Felipe Hoyser. Felipe, bienvenido, ¿cómo estás? Un aplauso para The Boss. The Boss. Hola Ignacio, ¿qué tal? Felipe? Muy bien, muy bien. Oye, bueno, fue vertiginoso el fin de semana. Finalmente creo que todos coincidimos en que el CERVEL estaba en lo correcto. El proceso había que hacerlo en 2 días por el caudal enorme de votantes que significó esta nueva figura, ¿no? De inscripción automática, voto voluntario y multa. La participación fue realmente masiva, insisto, histórica. Fue masiva y es, claro, a la luz de los hechos, es imposible imaginarse la posibilidad de que esto sea condensado en una sola jornada. Es absolutamente imposible. De hecho, vamos a analizar quizás al final de este episodio algunas anécdotas de lo que fue el proceso. Nuestro Lucho Tavilo estuvo ahí como presidente de mesa. No esperaba menos. Y vimos además ahí cómo fue el ejercicio del conteo, un poquito improvisado en la forma, el trabajo de cómo ordenar los votos, porque la verdad no solamente era grande, sino que además con 4 votos fue una tarea titánica el poder contar, y por eso también se explica en parte el retraso en la entrega de información por parte del CERVEL. Bueno, vamos a analizarlo todo y me gustaría arrancar con las palabras del presidente. Comillas de dulce y agraz. No hay ninguno que pueda atribuirse resultados arrolladores, dijo el presidente Boric. ¿Qué pasó ayer? A tu juicio, ¿hay claros ganadores, hay claros perdedores en esta mega elección? Yo creo que el presidente Boric ofrece un buen marco para el análisis. Evidentemente hay múltiples interpretaciones y ahora cosa es estarse pasando por los distintos canales anoche y ver cómo cada coalición, cómo cada partido tenía alguna forma de construir una lectura positiva para sí, ¿no? Por eso es que efectivamente esta idea de que hay de dulce y agraz pareciera correcto, porque hay formas reales, no son inventadas, de sacar ciertas cuentas alegres para un sector y otro, con un doble clic además a ciertas tendencias o ciertos partidos al interior de cada sector. Entonces, efectivamente hay razones para cada sector para estar relativamente no sé, optimistas o sacar ciertas cuentas alegres. Diría, primero por parte del oficialismo, que se queda con una cifra que yo no la había visto mucho antes analizada, pero que en esta elección se subrayó mucho, que tiene que ver con la mayor población gobernada. Esa es como la cifra, la métrica que el oficialismo abraza con más fuerza, y efectivamente es decir que en las comunas donde resultaron electos alcaldes y alcaldesas del oficialismo, hay una mayor población de esas personas que están ahí, en un 38,5% para el oficialismo respecto de un 34,4% de la población en el caso de las fuerzas de oposición. Así que ahí claramente hay una métrica. Un dato duro, digamos. Sí, hay un dato duro que se ha destacado porque claramente es quizás la cifra más destacable por parte de las cuentas alegres del oficialismo. Segundo, yo creo, y esto tiene que ver mucho con el temperamento, con la sensación, y es que creo que el oficialismo se pudo sacar una buena foto, ¿no? Salió una buena foto al final. ¿Por qué salió una buena foto? Porque se lograron triunfos importantes en comunas como Maipú, con la elección de Bodanovich, con un 70%, la primera mayoría nacional. Se gana Viña del Mar y Valparaíso, ¿no? Con Camila Nieto en Valparaíso, con Macarena Ripamonti en Viña, una elección que además estaba bastante disputada en el papel, de acuerdo a las encuestas, por los resultados que en teoría podría haber sacado Poduje. Castro en Renca saca un 74%, que si bien no es de un partido oficialista, porque Independiente va a sacarse la foto con Boric a La Moneda ayer en la noche, ¿no? Y Puente Alto, también la elección de Matías Toledo, sorpresiva, le gana además a una representante del piñerismo neta, como es Carla Rubilar, y eso permite que la foto del oficialismo sea bastante positiva. Ahora, cuando uno revisa las métricas del otro lado, en la oposición argumentan que la medición política principal se da en los concejales, donde hubo un 41,97% de votos versus un 37,9% de la izquierda y la centroizquierda.
Otra lectura también de datos duros. Sí, a ver, efectivamente, en los números saca más votos la derecha, ¿no? Y no solamente saca más votos, sino también es más efectiva en los votos, por cuanto logra con un puñado de votos relativamente par entre el oficialismo y la oposición, logra elegir más con esa cantidad de votos. Y como tú apuntas, efectivamente gana en alcaldías, logra elegir 122 alcaldes y alcaldesas de la oposición, y en concejales logra el 42%, ¿no? Entonces, claramente hay razones para sacar cuentas alegres que además se abultan cuando se compara respecto a la elección del 2021, ¿no? Donde pierde la fuerza oficialista del orden de 40 alcaldías, que las gana la oposición, aunque claramente es una elección bastante difícil de comparar por cuanto había voto voluntario respecto de esta elección que es con voto obligatorio. Claro. Ahora, a la que vimos celebrar con bastante fuerza fue a la principal carta presidencial de la centroderecha, que es Evelyn Matei, quien abandona la alcaldía de Providencia y de hecho quien además obtiene ese sillón, es su heredero político, digamos, sí, que es Jaime Belolio. Ahora, es interesante analizar la figura de Evelyn Matei, en qué posición queda de cara a la presidencial tras estos comicios. Yo creo que, y podríamos analizar un poco quiénes son los ganadores y perdedores, ¿cierto? Pero sin duda que una gran ganadora de la elección de ayer fue Evelyn Matei, ¿no? Hay que recordar que Evelyn Matei es la candidata mejor aspectada hasta ahora en la encuesta, con un 19%, que hay que decir además que había estado a la baja en las últimas mediciones de CADEM, por ejemplo. Había perdido en la última medición 5 puntos. Por lo tanto, en la medición que viene, después de la foto de este fin de semana, va a ser un escenario positivo, con un alza y por tanto una historia que contar que es claramente favorable a Matei. Segundo, a propósito de la foto, yo creo que Matei también se sacó una muy buena foto. Entonces, como tú apuntas, el triunfo en su propia municipalidad, en Providencia, que confirma la evaluación positiva que había respecto de ella en ese municipio. También gana Sichel en Ñuñoa, gana Desbordes por una diferencia bastante más abultada de lo que se esperaba en Santiago. Y ella logra sacarse esa foto, ¿no? Y hasta cierto grado también diría que Francisco Rego, que logra pasar una segunda vuelta, al menos. La tiene difícil para la próxima vuelta, pero Evelyn Matei logra sacarse una buena foto. Pero además, no solamente la buena foto de Evelyn Matei, sino que también el efecto político de dejar en offside a su más claro competidor, que es José Antonio Kast. Acá los republicanos son probablemente los más claros perdedores de esta elección, por cuanto tenían todo para ganar. Hay que recordar que en la elección del 2021 los republicanos no resultaron electos en ninguna alcaldía. Por lo tanto, competir respecto a una medición donde tu número anterior era 0, es todo para ganar. Claro. Y solamente lograron elegir 8 municipios, de los cuales ninguno es un municipio de alta notoriedad pública, que por lo tanto no está en la foto, no está en las transmisiones. Quizás Concepción pudo haber sido, pero lo perdieron milimétricamente, y eso probablemente ha hecho el gran trago amargo que les dejaron los republicanos los resultados de anoche. Y por último diría que más allá de solamente José Antonio Kast, que queda bastante offside, y eso es buena noticia claramente para Matei, también más allá de José Antonio Kast, creo que el efecto de la elección en Las Condes con Marcela Cubillos, que hay que recordar, ha tenido varios gallitos con Evelyn Matei y amenazaba con potencialmente ser un nombre que saliera con fuerza de esta elección y eventualmente ser incluso una carta presidencial, queda también totalmente fuera y por lo tanto se le despeja la cancha a Evelyn Matei. Pero ojo que hay mucha agua que tiene que cruzar todavía por este puente. Si bien es cierto que Evelyn Matei logra despejar la carrera por el flanco derecho, ¿no? El desafío de Evelyn Matei va a ser sostener una candidatura. Hay que recordar el fenómeno Jadwe y Lavín en la elección anterior a propósito de esta idea de sostener una candidatura que en teoría está bien aspectada. Pero además se va a medir bien Evelyn Matei cuando la izquierda y la centroizquierda unja alguna candidatura, que es un espacio todavía bastante nebuloso. Pero hasta ahora logró al menos aquiatar y tener claro su flanco derecho
Y eso sin duda fue una buena noticia ayer para Evelyn Matei. Dos puntos que me gustaría destacar del análisis. Primero, la histórica votación que obtiene el alcalde Bodanovich, muy impresionante, tomando en cuenta que Maipú, así como lo que ocurre en Puente Alto, son a nivel de volumen electoral comunas muy, muy poderosas. Es inevitable que después de esta votación, a pesar de que él lo ha dicho una y otra vez, descartando cualquier tipo de opción o carrera presidencial, es inevitable que la centroizquierda observe a Bodanovich como una de sus principales armas del recambio, ¿no? Eso por un lado. Y también, hablando de fotografía, esa imagen de Evelyn Matei con Mario Desbordes es muy simbólica. Uno, por la cantidad de votos que obtuvo, la salida de Iracy Hasler y termina aquel periodo, y porque siempre se dice que ese sillón municipal es la madre de todas las batallas. Se suele dar esta matemática de quien obtenga la alcaldía de Santiago será el color político que gobernará en el siguiente periodo. Sí, a ver, quiero distinguir un poco ahí. Hay una parte que tiene que ver con la anécdota, con la efeméride de almanaque, ¿no? Que es ciertas coincidencias que se dan y que permiten en teoría augurar un resultado, ¿no? Eso se da mucho, de hecho, en el fútbol, se da en los deportes en general, a propósito de esta idea de quién gana la alcaldía de Santiago, que ese sector queda en la pole position para poder ganar en la elección presidencial. Yo creo que esa parte no tiene mucho de ciencia y de ciencia política, creo que probablemente está más en el anecdotario, pero bueno, es un dato al menos para la gente que quiere aferrarse a ciertas mitologías. Bueno, está esa idea. Pero el tema de la madre de todas las batallas yo creo que es un poquito engañoso, porque efectivamente si hay un dato duro es que nunca nadie había logrado reelegirse en el municipio de Santiago. O sea, Santiago siempre, el vecino de Santiago opta por la alternancia del poder. Así es. Y de hecho, además, en este caso es un fenómeno generalizado. No recuerdo exactamente la estadística ahora, pero entiendo que del orden del 70% de las candidaturas incumbentes tendían a reelegirse en la municipal. Y en contexto de voto obligatorio, que es la primera vez que nos enfrentamos a este volumen de votación, eso bajó a el orden del 50%. Ahora, lo de Santiago era un resultado que se esperaba como resultado final y por lo tanto era un poquito tramposo decir que era la madre de todas las batallas cuando el resultado era bastante esperable de que ganase Desbordes. Ahora sí, es cierto, de que se gana por una diferencia mucho mayor a lo que se esperaba, a lo que las encuestas decían, y eso claramente fue parte de la foto y de un ambiente positivo para la derecha. Hablemos entonces de los resultados más sorpresivos de la elección. Ya hemos puesto sobre la mesa algunos, pero en síntesis, lo que ocurrió en Las Condes, en Santiago con Mario Desbordes, en Maipú con Bodanovich, en Puente Alto, y también me gustaría sumar lo que ocurrió en Ñuñoa, porque el conteo de votos fue lento y muy avanzada la jornada nos enteramos que en un palmo a palmo, finalmente Sebastián Sichel obtiene su primer cargo a través del voto popular. No había ocurrido nunca aquello. Efectivamente, y además, claro, en Ñuñoa se define también milimétricamente. Esta es una elección que las encuestas daban un porcentaje de personas indecisas superiores al 20%, 25%. Entonces, no estaba claro qué es lo que iba a pasar. En una comuna, además, de las pocas donde había ganado el apruebo. Ahora, creo que más allá del caso de Ñuñoa, yo diría que hay muchas sorpresas en esta elección. Incluso me atrevería a hacer un ranking de sorpresas, porque hay muchas, pero si pudiésemos elegir, para mí el top 5 de sorpresas yo creo que fue la elección en Valparaíso. Creo que Ripamonti le gana por una diferencia importante a Poduje. Viña del Mar, y también, en Viña del Mar, y en Valparaíso gana Camila Nieto contra una candidatura no solamente de González, el candidato republicano, sino también la candidata de Charp, ¿no? Que era el candidato incumbente en Valparaíso. Yo creo que eso fue una sorpresa y la pongo en quinto lugar. En cuarto, yo creo que lo que hablábamos de 100, la elección de Santiago. No es una sorpresa que haya ganado Desbordes, pero sí es una sorpresa que haya ganado por ese margen. Claro. Tercero, y acá creo que ya entre los tres hay mucha discusión respecto de qué fue lo más sorpresivo. Yo creo que la elección en Maipú
con la votación que sacó Bodanovich, con ese 70% convirtiéndose en la primera mayoría nacional, si bien se esperaba una alta votación, creo que no deja de ser sorprendente porque además Bodanovich es un candidato que ha logrado no solamente ganar, sino que además arrastrar intención de voto hacia las causas más oficialistas. Es cosa de ver los últimos plebiscitos y la elección de consejeros. Y entre los dos primeros sorpresas, diría, acá ya está difícil. Pero en el segundo lugar, creo que la elección de Matías Toledo en Puente Alto fue una tremenda sorpresa. Se hablaba del despliegue territorial que había tenido Toledo. Hay un candidato del Partido Socialista que sacó muy pocos votos. Y que le haya ganado Carla Rubilar, que hizo también una campaña con muchísimos recursos, es sin duda una tremenda sorpresa. Pero la número uno, yo creo que por 17 millones de razones, claramente es Marcela Cubillos. Yo creo que nadie se esperaba, ni en el oficialismo, ni en la oposición, que Marcela Cubillos perdiese la elección. Estaba claro que iba a perder 10, 15 puntos, ¿no? Eso es lo que se esperaba. Pero el triunfo de Catalina San Martín en Las Condes fue un tremendo balde de agua fría para ese sector, más allá que ahora nadie se atribuye la candidatura por ser independiente, pero sin duda creo que fue la gran sorpresa de este fin de semana. A ver, tengámonos en la figura de Marcelo Cubillos porque la memoria es frágil y no fue hace mucho que incluso los analistas decían, oye, pero qué flojera poner a Marcelo Cubillos en Las Condes, es como que gana con demasiada seguridad. Es por qué no va a competir a un lugar que sea más desafiante para su sector. Esas fueron las primeras miradas cuando ella se ve como muy bien aspectada como candidata. Después los líos internos en la derecha respecto de las figuras que estaban ahí, digamos, potencialmente competidoras, la ex alcaldesa además. Y bueno, qué decir después lo que significó el gran escándalo de su sueldo en la Universidad de San Sebastián y la investigación que aún está en curso respecto de las razones de por qué tenía un sueldo fuera de cualquier norma académica, digamos. Claro. Definitivamente un castigo por parte de la ciudadanía. Yo creo que la lectura es bastante clara. No sé si simple, pero es clara. Sí, no, es clarísima. Fue un castigo rotundo. Creo que hay varios aspectos que ahí se pueden analizar. Desde luego, la base, diría yo, bastante soberbia de la candidatura de Marcela Cubillos, que además entra desplazando a las otras candidaturas, se niega a posibles primarias dentro del sector. De hecho, resultado de eso mismo es que Catalina San Martín, quien ejercía como concejala anteriormente Evópoli, y luego renuncia a Evópoli y es candidata independiente, decide competir, claro, ¿no? En parte de ese ejercicio. Incluso Catalina San Martín logra apoyos bastante transversales que van desde gente más de centro, incluso más allá de la derecha. Recordar gente de republicanos que también apoyó a Catalina San Martín. Por lo tanto, creo que la entrada más soberbia de Marcela Cubillos ya venía dando ciertas señales, pero creo que sin duda lo que da vuelta al tablero es el caso del sueldo de Marcela Cubillos en la Universidad San Sebastián. Y no solamente el caso, sino también la forma como ella reaccionó al caso, ¿no? Validando las razones para recibir ese sueldo, no acusando recibo respecto de un sueldo abultado que para la gran mayoría de las personas, incluso quienes viven en Las Condes, resulta escandaloso y claramente la votación de este fin de semana fue un castigo a esa posición. En Matías Toledo nos detenemos, por supuesto, también una figura outsider, fuera de los partidos políticos, fuera de la tradición política, además desbanca a la derecha, teniendo ahí una larga data en Puente Alto. Y también es interesante analizar cómo el puente altino decide votar por un igual, por un par, por alguien que tiene un trabajo de terreno, social, de años, versus una candidata, una política con harta experiencia, exministra, un personaje, digamos, súper simbólico en el piñerismo, pero que finalmente no era alguien de la comuna. Lo conversaba ayer en algún análisis en plena elección respecto de que en Puente Alto aún quizás se produce eso de una ciudad que forma parte de la gran región metropolitana, pero tiene una lógica más de región, ¿no? Es decir, votamos por alguien que es de acá, que conoce de base nuestra problemática y no es un candidato que hace, comillas, turismo electoral. Que hay otras comunas donde eso no se castiga. Sin ir más lejos, lo que ocurre con Evelyn Matei, cuando ella decía, da lo mismo donde uno viva, da lo mismo donde uno duerma, lo importante es donde uno trabaje. Pero yo digo que en Puente Alto sí es relevante ese factor. Creo que es relevante. Ahora, yo destaco de la elección de Matías Toledo lo siguiente. Primero, que en esta elección
en general, las candidaturas que ganaron pertenecían a algún pacto, ¿no? Especialmente en las comunas que eran más competitivas. Y acá Matías Toledo, donde claramente es un candidato electo de izquierda y fue ganando simpatías en el transcurso de la elección. Entre otras razones, también se fue expectando a un posible triunfo y fue generando más apoyo. Incluso diría que el oficialismo se volcó hacia Matías Toledo en desmedro incluso del candidato que había ganado la primaria anteriormente. Y esto es, en esta elección, bastante único respecto a lo que ocurrió en el resto del país. En otras elecciones se había premiado mucho más al outsider, ¿no? Hay que recordar la votación que sacó el PDG en su momento, hay que recordar la votación que sacó el Partido Republicano en su elección primeriza, digamos, de estreno. Se premiaba a quien venía por fuera. En este caso eso no ha ocurrido así en la gran mayoría de las elecciones, con la excepción notoria de Puente Alto, donde además el discurso de Toledo es un discurso muy barrial, del trabajo que está ahí, de identidad puentealtina, como tú remarcas, y que incluso en el contexto de una narrativa que se ha volcado hacia la ultraderecha y con una negación profunda a lo que fueron los movimientos sociales del estallido social, etcétera, y todo el proceso constituyente que siguió a eso, Matías Toledo es una persona que se posiciona muy claramente en ese espectro como alguien que estaba por esos procesos de cambio social profundos, ¿no? De hecho, incluso en una entrevista tira la talla, ¿no? Y le dice, bueno, ahora sí entiendo por qué me decían octubrista, porque ganamos en octubre, ¿no? Y creo que eso es también una pequeña señal de que esas banderas tampoco están del todo apaciguadas, y creo que varios ven en Toledo también una cierta reivindicación a ese movimiento social que fue bastante vapuleado electoralmente en las pasadas elecciones. Felipe, se eligieron 4 cargos: gobernadores, alcaldes, concejales y cores. ¿Son consistentes los resultados, bien digo, en las 4 elecciones? ¿Se observan diferencias que debemos analizar tal vez con más cuidado entre líneas bajo el agua? Yo creo que hay que analizarla en 2 niveles, diría yo. Por ponerlo en cierta jerga editorial, resultados de la portada y resultados de la contraportada. En los resultados de la portada, que claramente son las elecciones de gobernadores y alcaldes, lo que se produce es un cierto equilibrio entre las fuerzas de izquierda y centroizquierda respecto de las fuerzas de derecha y centroderecha. Que es cierto que recuperan más terreno la derecha, ¿cierto? Recupera muchas alcaldías, creo que son 40. Pero esto es porque el resultado de la elección del 2021 había sido una elección desastrosa para la derecha, en un contexto también post-estallido social, donde solamente logra elegir del orden de un 20%. Entonces, recupera el terreno a el orden donde estábamos más o menos con anterioridad a esa elección del 2021, pero en un ejercicio de realidad, en el contexto ahora sí de un voto obligatorio. Entonces, creo que ahí se nivela más o menos la cosa. Y eso se ve, por ejemplo, en el caso de la elección de alcaldías, donde la derecha elige 122 alcaldes y alcaldesas, la izquierda y centroizquierda 111, pero con porcentajes bastante equivalentes en el número de votos, ¿no? 30,7 en el caso de la derecha y 30,08 en el caso de la izquierda y la centroizquierda, ¿no? Y el otro tercio se lo llevan, de hecho, las candidaturas independientes en este caso. Entonces se empata un poco, aun cuando, como hemos dicho antes, es más eficiente en lo electoral la derecha, que logra con esa misma cantidad de votos elegir más alcaldes y alcaldesas que la izquierda. Y en el caso de la elección de gobernadores, también en este análisis más de portada, ocurre que también es un escenario donde la derecha tenía todo para ganar. Acá, de los 16 gobernaciones, la izquierda y centroizquierda, el oficialismo, había logrado en la elección pasada elegir 15 de 16, ¿no? Por tanto, la vara es bastante baja, claro, para declararse triunfadores. De esas pasan 11 ahora a una segunda vuelta. 5 ya están definidas, 4 para el oficialismo, 1 para la oposición. Y de estas 11 que van al balotaje, hay 7 donde lidera el oficialismo y 4 donde está liderando hoy día la oposición. De hecho, hay 2 que las tienen seguras, porque en el caso de Los Lagos, las 2
candidaturas que pasan a segunda vuelta son de derecha, y en la región de Antofagasta las 2 candidaturas que pasan son del oficialismo. Por lo tanto, hay en general, en la película más macro, una nivelación en los resultados. Pero en el caso de la contraportada, que está más alejada de los titulares, más alejada de los flash de los medios de comunicación, el resultado ahí es bastante más favorable ni siquiera solamente a la derecha, sino a la ultraderecha. Este es un espacio que es probablemente el único pedazo de esperanza que podría tener José Antonio Kast. Y por eso creo que en política, obviamente, nunca hay que dar a nadie por muerto electoralmente. Como decíamos, fue una noche negra para Kast la de ayer. Sin embargo, si hay algo desde donde se pudiese agarrar, es que crece el Partido Republicano fuertemente en la elección de cores. De hecho, logra elegir 61 cores de los 162 que tiene la derecha en total. Y en el caso de los concejales, la derecha logra elegir un 42% versus un 38% de las fuerzas de izquierda y de centro izquierda. Así que hay una diferencia un poquito mayor en esa elección de la contraportada respecto de la general. Pero acá igual, creo que es fundamental, es muy importante no solamente lo numérico, que de nuevo está bastante empatado, pero la sensación que queda al final. Y en eso creo que el oficialismo logró sacarse una muy buena foto con los municipios que resultaron electos en comunas bastante emblemáticas que logran además potenciar ciertos nombres que pudiesen aspectarse hacia lo presidencial, que es algo que de hecho el oficialismo no tenía hasta este pasado fin de semana. Es difícil entender los motores del voto del electorado en función si hay un voto castigo, si hay una adhesión con un candidato en específico o si ese voto republicano tiene que ver con el buen marketing político que se hizo en campaña. Digo esto porque mientras uno salía a la calle y las palomas en las plazas, como nos tiene acostumbrado ya las campañas políticas hace bastante tiempo, yo te diría más de una década, no aparecen los partidos políticos, solo aparece el nombre, la cara sonriente y no sabemos ni las coaliciones ni los partidos. Pero el Partido Republicano optó por justamente lo contrario, lejos de mostrar a sus candidatos, sus nombres y sus figuras, que muchos de ellos eran perfectos desconocidos, optó por, cuando uno escuchaba la radio, potenciar la marca republicano. Y ahí es donde quizás uno dice, tal vez funcionó. Digo esto porque los core, que es una de las elecciones, convengamos, menos sexys de lo que ocurrió ayer y anteayer, mucha gente no sabía cuáles eran ni siquiera los candidatos. Entonces quizás ahí también hay una intención de votar republicano porque es una marca que para cierto electorado le hace más sentido, independiente de quiénes sean los nombres que figuran en la papeleta. Sí, hay algo cierto en eso, sin duda. Por eso se habla efectivamente que las elecciones de concejales donde se miden más o menos los partidos. Pero es difícil para republicanos sacar cuenta alegre, dado los resultados que tuvieron en la elección de alcaldía y de las gobernaciones. ¿Qué pasa al otro lado? Porque finalmente también hay un tema de marca, pero también hay un tema de liderazgo, ¿no? La gente reconoce la marca de republicano, sin embargo no traspasa ciertas cualidades para poder liderar un proyecto político a esa marca. Razón por la cual no resultan electos más de 8 alcaldes y alcaldesas republicanos. Y le impacta severamente a Kast, que todavía tiene una tasa de rechazo a su nombre como potencial presidenciable, que sigue siendo sumamente alta, ¿no? Entonces, creo que es cierto, hay algo que pueden sacar de acá, y por eso es que esto de Dulce y Agraz se aplica para todos. Quizás no para todos, hay algunos que es definitivamente Agraz. Creo que la desaparición de demócratas y amarillos que no sacan ningún resultado, o incluso el Partido Social Cristiano que logra una alcaldía, los deja bastante fuera, ¿no? Así que probablemente ellos son los más perdedores de este resultado. Todos tienen algo que sacar. Sin embargo, al final, en las cuentas más macro, es difícil para republicanos sacar cuenta alegre. Entre otras cosas, porque republicanos, como también la oposición, intentó por todas las vías el plebiscitar esta elección. Las campañas tenían mucho que ver con un rechazo a la gestión del presidente Boric, ¿no? Y por lo tanto intentaron que el rechazo al presidente Boric, que los resultados que no superan normalmente más del 30% en CADEM,
pudiesen ser también un correlato con los resultados que pudiesen obtener en esta elección. Sin embargo, eso no se logra y por eso es que probablemente Boric sale con una sonrisa en la moneda, más allá que puede haber estado preparando la sonrisa. En la práctica creo que es bastante genuina porque el resultado puede haber sido bastante más abultado para la derecha, especialmente en el contexto del voto obligatorio, que tiene un comportamiento de un porcentaje del electorado que rechaza a la persona que está incumbente, ¿no? Que es esta fuerza destituyente de quienes están hoy día en el sillón edilicio. Hablamos de José Antonio Kast, hablamos de Evelyn Matei. ¿Qué ocurre con las figuras potencialmente presidenciables, pero del oficialismo tras esta mega elección? A ver, yo creo que este ha sido un terreno difícil de navegar para el oficialismo, el encontrar algún nombre. No sé si es necesariamente negativo, porque, como hablábamos también, es difícil sostener un nombre, ¿no? Y citábamos el ejemplo en la elección presidencial anterior de las candidaturas de Jaude por una parte y Lavín por la otra, que venían corriendo con mucha ventaja hasta que llegó la hora de los cubos con la respectiva elección primaria, ¿no? Entonces es difícil, pero creo que salen algunos nombres con mucha fuerza y probablemente, no me equivoco en que el nombre más potente que ofrece el oficialismo fue Tomás Bodanovich con su abrumadora mayoría en Maipú, aun cuando Tomás Bodanovich ha dicho en un sinnúmero de ocasiones que no quiere competir, de que se quiere abocar a este segundo mandato, que después de ese segundo mandato en Maipú veremos, o sea, deja la puerta abierta para más adelante. Ahora, pero es difícil resistir la presión con ese tamaño, con ese caudal de elecciones, ¿no? Exacto, o sea, recordemos al mismo presidente Boric 6 meses antes de que ocurriera lo que ocurrió, digamos, sí. También indicaba que no tenía ni intenciones ni que estaba preparado para llevar la banda presidencial. Y el segundo fenómeno interesante, creo que es el caso de Claudio Rego, ¿no? Ah, ok. Creo que Claudio Rego, si bien es cierto que había un grupo de personas que pensaba que pudiese ganar en una primera vuelta y por lo tanto con eso casi que catapultar en esa misma noche una potencial nombre presidencial, estuvo muy cerca, ¿no? Estuvo muy cerca y la mayoría de las personas que ha hecho el análisis electoral sabía que iba a estar ahí muy cerca. Pero, y acá de nuevo volvemos a la idea de la foto, la idea de la sensación del ambiente, hay que recordar que ahora de acá a un mes viene la segunda vuelta y Claudio Rego, lo más probable, porque estuvo también al borde de ganar y porque todavía lo separa una distancia más de 10 puntos con su siguiente contendor. De hecho, entiendo que la suma de los votos de Santelice, la candidata republicana, con Francisco Rego no alcanzan a sumar más que Claudio Rego. Entendiendo que hay un pacto probable, ahí. Claro. Un pacto ahí de pasar a la segunda vuelta, los de Santelice se inyectan directamente a la candidatura de Francisco Rego. Hay mucha campaña por hacer, pero lo más probable es que Claudio Rego pueda ganar esa elección. Y por lo tanto, la foto más reciente en la memoria colectiva va a ser la de un triunfo de Orrego, con lo cual va a quedar una sensación bastante más positiva para él como un potencial candidato presidencial que el haber estado muy al borde y no haber logrado abrochar esta elección en la primera vuelta como ocurrió recién este fin de semana. Ya, entonces ahí hay dos nombres que figuran con mucha claridad. Sí, incluso hay otros que están ahí apareciendo. Creo que en esta elección la idea de Claudio Castro, por ejemplo, que obtiene un 74%, un nombre que podría llegar a ser más o menos de consenso, dado que no tiene una militancia en ninguno de los partidos oficialistas. El resultado de Ripamonti también en Viña, creo que también la deja bien aspectada. Con la notoriedad que tiene Viña y el tamaño población que tiene Viña del Mar respecto del universo nacional también la deja ahí cerca, pero creo que es positivo para el oficialismo finalmente el que tenga nombres para ofrecer y que no sea solamente el nombre de Michelle Bachelet, que aparece constantemente como una mención espontánea en la encuesta. Entonces creo que eso es positivo y habrá que ver en los próximos meses cómo se empieza a ordenar este naipe. Desde luego, resultado de la próxima elección, el balotaje en un mes más para la segunda vuelta de gobernadores, y se va a empezar a ordenar para tener nominaciones entre marzo y finales de marzo, ya para poder tener una elección primaria al interior del oficialismo. Para cerrar, ¿qué tal si nos detenemos justo ahí, ¿no? ¿Qué posibilidades ciertas tendría Francisco Pancho Rego de convertirse en gobernador? Una figura que es interesante de analizar porque es quizás lo más parecido a
a un Milei a la chilena, es decir, una figura que irrumpe a través de un programa de televisión con mucha, a veces, beligerancia o provocación en sus puntos de vista o sus encuentros con los opositores o los rivales ideológicos, políticos, y que de todas formas obtuvo una alta votación. Y hoy día, de hecho, no sabemos exactamente, a pesar de que los números le dan la ventaja y el beneficio a Claudio Rego, no sabemos a ciencia cierta qué puede ocurrir en la gobernación metropolitana. Yo creo que es difícil este análisis, pero yo tengo la impresión, porque siempre se discute acá que quién arrastra a quién, ¿no? Como quién es el huevo o la gallina, que va primero. Yo tengo la impresión que en el contexto de la consistencia de los votos cruzados, ¿no? Y los votos, o sea, más que cruzados, con el voto dentro del mismo pacto, es que Francisco Rego fue más arrastrado por las candidaturas de derecha, que obtuvieron un buen resultado en general, que en el caso de Claudio Rego. Por lo tanto, creo que puede haber una cierta inflación, por así decirlo, en su candidatura, que creo que debiese caer para la próxima vuelta. Creo que, por otro lado, Claudio Rego, y habrá que examinar cuántas personas se confundieron en esto del nombre, ¿no? De cuál es cuál dentro de los Rego, además con la cantidad de votos y el tamaño del voto, etcétera. Pero Claudio Rego es un nombre bastante consolidado, bastante instalado, que corría con la dificultad igual de ser el incumbente, que ya hemos dicho que en esta elección se castigó mucho a los incumbentes más que toda la historia reciente de las elecciones en Chile. Pero tiene una marca bastante sólida que creo que le va a ser difícil a Pancho Rego ser competitivo con Claudio Rego en esta próxima elección. Bueno, le toca una vez más a Claudio Rego competir en balotaje desde que existe la figura que conocemos hoy como gobernador metropolitano. Lo que ocurrió con Oliva también tuvo toda una épica, sí. Y ahora le toca enfrentar lo mismo, pero con un contendor al otro lado de la vereda. Sí, aparte diré que Orrego es un atleta de alta competencia política, ¿no? O sea, alguien que tiene muchísimos años de ruedo entre el trabajo que hizo en Peñalolén por varios periodos, lo que luego fue candidato presidencial, ¿se acuerdan? En una primaria donde pierde con Bachelet, tiene la elección de gobernador anterior, ¿cierto? Y por lo tanto alguien que tiene mucho más experiencia en lo que significa montar una campaña para poder salir a competir que la que puede ofrecer Francisco Rego. Así que creo que el resultado va a ser bien interesante y creo que en lo global nuevamente, aun cuando es evidente que la derecha va a poder elegir más gobernadores en esta elección respecto de lo que obtuvo en la del 2021. Insisto, 15 oficialistas contra 1 de derecha en la elección del 2021. Ese número va a aumentar, pero quien incline la balanza yo creo que va a generar un cierto momentum a final de este año político que creo que va a ser relevante para pronosticar o generar una sensación de triunfo o derrota de cara a lo que van a ser las primarias ya en pocos meses más, que se van a empezar ya a levantar esas candidaturas. Así que creo que va a estar interesante lo que pase en términos de quién va a obtener más gobernaciones de acá a un mes más. Le preguntaban a Claudio Rego hoy si la estrategia para la segunda vuelta era borrarse el apellido para evitar confusiones con su contendor. Lo descartó de plano. Oye, vamos a dejar hasta acá esta parte de la conversación porque tenemos más análisis a esta hora del licenciado en Historia, académico, escritor, director ejecutivo de Momento Ciudadano, Rodrigo Mayorga. Pongan atención. Creo que la debacle que se anticipaba para el oficialismo no fue tanta, no fue tal. Evidentemente el oficialismo perdió ayer, eso es claro. Chile Vamos ganó, Republicanos también ganó en cierto sentido. Sin embargo, también todo esto es comparando con el 2021, un año que recordemos tenía al progresismo arriba de la ola todavía del estallido social. Y bueno, y ahora en una elección muy marcada por el caso Monsalve. Honestamente, siendo muy sincero, creo que la derrota podría haber sido bastante más profunda, mirando también las cifras de apoyo al gobierno, mirando, en ese sentido creo que hay ahí un pequeño respiro para el oficialismo dentro de todo. Chile Vamos, por supuesto, es un ganador importante ya, particularmente en las alcaldías, y sin duda alguna su candidata a la moneda, Evelyn Matei. Eso en parte porque no solo porque Chile Vamos obtiene más alcaldías,
la mayoría de las que gana, alrededor de 40 y tantas, se las quita al oficialismo, sino que además porque obtiene una particularmente muy importante, que es Santiago. Santiago como alcaldía clave y estratégica, que siempre ha, de hecho, sido una especie como de cábala para quien gane después las elecciones presidenciales. Y que si uno lo observa a nivel de los concejales y de los consejeros regionales, en realidad, más que el ganador no es tanto Chile Vamos, sino que el Partido Republicano, que se lleva la mayoría del aumento en esos dos espacios. Son alrededor de 220 concejales que aumentan. Y en el caso de los consejeros regionales es la única lista, el único pacto en realidad, que termina aumentando propiamente tal. Ahora, hay que ver cuánto de eso tiene que ver con el hecho de que fueron solos, en contraste con los otros partidos del oficialismo y la oposición que tendieron a ir más bien separados. Puede ser que también esté ahí jugando un efecto propio del sistema proporcional con el cual se definen las concejalías y los consejeros regionales, pero también marca un punto importante para las elecciones del próximo año, sobre todo pensando que ese es el sistema que se utiliza para elegir a los parlamentarios. Entonces también ahí hay un incentivo para ir en pactos cada vez más grandes y no separados, como a veces tiende a ocurrir. Ahí teníamos los puntos de vista de Rodrigo Mayorga, licenciado en Historia, académico, escritor y también director ejecutivo de Momento Ciudadano. Felipe, ¿concuerdas con los análisis de Rodrigo? Concuerdo, creo que ya estamos entregando algunos datos que creo que son consistentes con la misma análisis que hace Rodrigo. Y quiero enfatizar de lo que él menciona, esta idea del incentivo hacia el pacto, ¿no? Creo que eso es algo que es una cierta lección que van a sacar todos los sectores. Es cierto que hay reformas en el sistema político que están pendientes precisamente para definir el cómo se afronta este tipo de elecciones, pero resultaron electos y electas, o con mejor probabilidad, quienes estaban dentro de un pacto versus quienes compitieron por fuera de ese espacio. Incluso quienes compitieron por fuera, como fue el caso de Republicano, obtiene a nivel nacional en la alcaldía un porcentaje bastante bajo, ¿no? que respecto a la ley electoral antigua podría obligar a ese partido a tener que volver a juntar firmas para constituirse nuevamente como partido, ¿no? Entonces hay un incentivo a ir a aliarse, a buscar acuerdos para la próxima elección, que va a ser un especial desafío en la presidencial, ¿no? Va a ser un especial desafío en la presidencial porque además está asociada a los pactos que se lleven en lo parlamentario. De hecho, es más, José Antonio Kast ayer vuelve a reforzar la idea de que tiene intención de ser candidato, de que no depende de él, depende del Partido Republicano, pero si hay algo que tiene claro es que no va a ir a una primaria, ¿no? Y que si es que el partido llegase a nominar o optar por una primaria, tiene que buscar a otro candidato que lo represente. Eso claramente no va muy a favor de la idea de poder pactar con una base de derecha más amplia, y creo que con eso también amenaza los resultados que pudiesen obtener en la elección parlamentaria a la luz de ciertas tendencias que observamos, cierto comportamiento electoral que observamos en esta elección, aun cuando hay ciertas similitudes, igual son elecciones distintas, hay que hacer un doble clic a ese análisis, pero en general da la impresión de que hay un incentivo a tener que llegar a acuerdo, y creo que probablemente eso también de alguna forma salvó el almuerzo para el oficialismo, el haber llegado a un acuerdo más transversal en sus candidaturas y por tanto ser más eficiente en las candidaturas. La Universidad de Santiago de Chile te espera. Postula y matricúlate en la USACH en su admisión 2025. Descubre 72 carreras de pregrado, becas, beneficios y vías de ingreso directo. No dejes pasar esta oportunidad única de ser parte de la mejor universidad del país. Infórmate y postula en www.admisión.usach.cl. ¡Atrévete! Seguimos en esta edición especial Mega Elecciones en Sube la News, y justamente nuestro editor de news fue vocal de mesa en estas elecciones. Querido Lucho Tavilo, ¿cuáles fueron tus impresiones respecto de este deber cívico ciudadano que protagonizaste durante el fin de semana? Te notamos con ojeras potentes, ¿ah? Sí, oye, hasta las 12:30 de la noche de ayer terminamos el conteo de votos en la mesa 391. Aprovecho de saludar a mis compañeros vocales, Antonia Silva, la secretaria, a la comisaria Karen Silva, a los vocales Luis Silva y Cecilia Serrat. Fue la mesa de los Silva. Mira, Luis Silva, perdón, ¿el republicano? No fue el republicano, no fue el republicano. Y fíjate que en nuestra mesa había un padrón de 400 personas, votaron 260 personas.
2 de las 5 habían sido anteriormente vocales de mesa. Y tengo algunos reclamos que hacer respecto al proceso mismo. A ver. Ser vocal de mesa no es algo que uno escoge, por supuesto, es algo que se te impone, por supuesto, y es una labor que obliga a la creatividad de los vocales de mesa. Fíjate que junto con el director de esta transmisión estuvimos en el Liceo Arturo Alessandri Palma de Providencia, y las mesas donde nos tocó ejercer nuestro rol de vocales de mesa estaba en el patio del establecimiento con un toldo que, si bien nos cubría del sol, esto generaba un verdadero efecto sauna que hacía bastante complejo, no solo para nosotros, sino que para los adultos mayores que tenían que llegar a votar a nuestro local de votación. Fíjate que el día sábado, y a pesar de que el establecimiento contaba con ventiladores, rociadores de agua, no había energía eléctrica. Llegamos y el sábado no había luz y el personal que tenía que arreglar la energía eléctrica llegó recién pasadas las 2 de la tarde. O sea, estuvieron toda la mañana sin ventiladores. Sin ventiladores, se hizo bastante complejo. Esto provocó el reclamo de todas las mesas que estábamos en el patio del colegio, con temperaturas que superaron los 29-30 grados. Imagínate, con este toldo se hacía súper difícil estar ahí. Entiendo que otra de las grandes críticas por parte de los vocales tiene que ver con el ítem de poder alimentarse. La logística no está bien desarrollada para aquello. Es más bien lo que se puede hacer en un pequeño lapso. Exactamente. De hecho, entendiendo que son 2 jornadas maratónicas. Son 2 jornadas que implican un pago, por supuesto, de poco más de 25.000 pesos por día y 8.000 pesos como un bono extra para quienes son vocales de mesa por primera vez. Pero fíjate que no hay tiempo para poder ir a almorzar, a pesar de que la ley estipula de que uno puede ir y tomarse ese tiempo. O sea, del papel a la práctica no se puede. Pero en la práctica se hace bien difícil, porque hay eventualidades que son difíciles de poder estar solucionando en el momento. Hay que estar doblando votos, hay que estar recibiendo personas. Es un proceso que implica estar educando a cada persona con respecto a su voto. Los votos son bastante grandes. Entonces, a mí me llama poderosamente la atención. Nosotros trabajamos en medio y lo estamos diciendo constantemente, pero tuvimos un momento, hemos tenido en los últimos 4 años cuántas elecciones, y la gente aún no sabe que los votos se doblan de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, y el número de folio queda afuera para que los vocales de mesa lo puedan retirar. Claro. Y eso en la práctica no ocurre. Hay que estar constantemente educando en ese refuerzo. Y claro, ahí uno pone a disposición la paciencia en cada elector, porque uno tiene que estar constantemente repitiendo y además educando con qué rol cumple cada cargo que se está escogiendo. Porque las personas saben que lo que hace un gobernador, el alcalde, pero consejeros regionales y los concejales se les hace prácticamente titánica ese momento. Hoy está haciendo, perdón, porque estuvimos hablando con Lucho durante el conteo de votos y todo lo que se están demorando. Lucho habló recién en esta pequeña intervención casi 5 minutos, 4 y medio. Y si uno calcula la cantidad de tiempo que se demoraron a elegir de acuerdo a estos 260 electores, en el fondo toda la intervención de Lucho lograron contar el voto de 3 personas. ¿No? Wow. Y piensa que habían 260, o sea, era la verdad es que bastante difícil. Además, la parte técnica de poder apilar los votos, de poder contarlos, y además hubo ciertas dificultades técnicas por parte del CERVEL en la entrega de datos, así que fue una elección bastante desafiante. Justamente 5 minutos era lo que se proyectaba, se demoraría una persona cualquiera en hacer en promedio el sufragio de las 4 papeletas, ¿no?
Pero, por ejemplo, hubo un caso de una persona que hizo noticia por demorarse 1 hora al interior de la urna. 1 hora para hacer 4 rayas. A nosotros nos pasó el día sábado en la mesa 391 que llegó 1 minuto para las 6 una mujer de más de 60 años. Nosotros ya teníamos todo listo para suspender la votación. Y esta señora se demoró 30 minutos en todo el proceso. Yo miraba con envidia que la mesa de Fabián, que era la 393, se estaban retirando y nosotros ya teníamos todo listo, pero no, fíjate que ella se demoró 30 minutos y los 5 minutos, que era como el promedio, era en el ideal de la persona que tenía claro por quién quería votar. O sea, tú dices que fue mucho más el fue promedio. Fue mucho más. Por lo bajo se demoraban entre 5 y 7 minutos. Ahora, entendemos que, y lo dijo Andrés Tagle, ¿no?, desde el CERVEL, que el esfuerzo para las próximas elecciones, entendiendo el volumen de votantes que implica la inscripción automática y el voto obligatorio, es que se iban a disponer de más lugares para poder votar. Justamente yo creo que es el clamor de vocales y el electorado para poder avanzar hacia un trámite que sea más dinámico, más expedito. Totalmente. Y veíamos justamente en las imágenes la creatividad y a lo que tuvimos que llegar los vocales al momento de hacer el conteo de la papeleta. Ahí vemos los cores. Esa mesa fue totalmente improvisada el día de ayer. No era parte del protocolo. No era parte del protocolo. Y las tuvimos que improvisar porque se hace verdaderamente difícil poder hacer un conteo. Como dato, se necesita una superficie de 28 por 37 metros para poder desplegar 60 votos de 47 por 60, que era el voto que medía concejales en la Comuna de Providencia, que era el más grande. Y te pasan, ahí vemos a Fabián, nuestro director, haciendo el conteo de votos concejales en el patio del Liceo Arturo Alessandri. Y esto a mí me llama la atención porque parece anécdota, pero en ese momento pueden haber estropeo de votos, pueden haber manchas de votos. Claro. Esa superficie perfectamente podría haber estado con algún charco de agua y se puede adulterar el voto. Una paloma que pasa junto a ella. Entonces, ayer personalmente tuve una discusión con la encargada del local, porque nos decía que replicáramos lo que estaba haciendo la mesa 393. Y cívicamente, por supuesto, le planteé de que está en riesgo el proceso mismo, ¿no? Porque efectivamente hay agua y se pueden doblar, se pueden mojar los papeles y puede adulterarse un voto en específico. ¿No se recuerda desde el regreso a la democracia una demora como la de ayer en la entrega de los resultados? Tú que estuviste ahí, Lucho, ¿qué pasó o qué crees que pasó? ¿Por qué hubo tanta dilación en la entrega de cómputos y los resultados consolidados que llegaron muy tarde, mucho más tarde que en elecciones anteriores? Entiendo que hubo una falla en el CERVEL, hoy lo anunció el presidente del servicio electoral, y tuvieron que recurrir a un sistema de refuerzo que tenían, y llevando esto al colegio, a los locales de votación. Creo que hay que reforzar ahí, y esto también es una crítica a cómo es el flujo de información entre el servicio electoral y las personas que están apoyando este proceso, los delegados de los locales, porque llega un sujeto con información A, te adulteran la información A con que tienes que completar los papeles con firma, después te dicen que no es con firma. Hay desorden. Hubo un punto que nos llamó la atención, que era todas las bolsas con las que tú tienes que entregar los votos se firman por cada uno de los integrantes de la mesa y te pasan un plumón. Pasa que a todas las mesas nos pasaron un plumón de pizarra. Y como se borra al momento de poder firmar. Encima del sello que tapa y justamente no se firma, no solo la urna, la bolsa con la que uno hace entrega de las cajas al conteo total. Yeah. Entonces, a última hora del día domingo, tuvieron que comprar nuevos plumones permanentes
para poder dejar la firma con root de cada uno de los vocales. Imagínate, si eso ocurrió en ese establecimiento y no se prevé que un plumón de pizarra se borra, es que hay una muy mala planificación al momento de hacer un proceso mega electoral como el que vivimos este fin de semana. Ya, siempre hay temas pendientes y puntos en los cuales se puede mejorar. Para el cierre, Lucho Tavilo, el mejor nulo que llegó a tu mesa. Tengo dos. Digo esto ya en el anecdotario, digamos, Tengo ¿no? dos, y más allá de lo... fíjate que Mira qué lindo. no tuvimos Qué bonito. tanto insulto, sí, harto corruptos, son todos corruptos, pero mira, nos dejaron ahí un sean felices. Mira, Y ahora con eso me quiero detener para terminar este capítulo del Chile que ¿podemos viene. hacerle un acercamiento electrónico a ese voto? Porque el sean felices está justo del candidato 119. ¿Será que podría proceder? ¿Qué dice Lucho Tavilo con la expertise que tuvo ayer? Porque Te estaba poniendo a prueba. Nulo, entonces. Nulo. Pasó al nulo, pero a los nulos felices. No a los Perfecto. nulos corruptos, a los nulos felices. Que es otra métrica, digamos. otra métrica, otro guarismo. claro. Perfecto. Felipe Hoyser, conversando hoy día y analizando todos los detalles de esta mega elección, director de Subilia News, y nuestro editor Lucho Tavilo, quien además ayer le tocó el deber cívico ciudadano de ejercer ahí la labor como vocal de mesa. Esto me imagino que es la primera de muchas, así que te deseamos toda la suerte. Me va a tocar en la mundo. segunda vuelta. Dicho sea de paso, en un mes más. Sí, así que hay que armar un plan de contingencia para ese día. Ya lo saben, plumones permanentes que cuesta. Lo dejamos como utilidad pública. Muy bien, despedimos nuestra entrega de hoy, capítulo súper especial y larga duración del Chile que viene. Cuídense mucho y será hasta una próxima entrega.